Muchísimas gracias. Es un gusto estar entre ustedes, para ustedes, con ustedes y estar con personas que para mí son de grato afecto, reconocimiento y el día de hoy queremos, Erika, Ulises, Luis, crear un espacio de conversación abierta en la cual usted podrá tomar nota, hacer preguntas al final del espacio para que podamos enriquecer lo que hemos enmarcado en el tema del rol de los cuidadores de la educación emocional. Justamente es sobre ese foco que vamos a estar dialogando y cada uno de mis compañeros y mi compañera, Erika, vamos a estar compartiendo, debatiendo desde cada uno de las experiencias que estamos. Arranco solamente con una provocación, ¿no? Que es cómo estamos educando los vínculos con los que una sociedad aprende a cuidarse o a dañarse. Estamos en una época, sabemos, muy compleja, pero para ello es importante presentarlos a cada uno. Erika Atencio, el líder de convivencia escolar de la Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla, con una experiencia amplia en fortalecimiento de entornos escolares protectores, formación docente y habilidades socioemocionales y rutas de atención integral para la convivencia escolar. Es desde allí, Erika, que nos vas a compartir tus posturas frente a las 58 preguntas que tendremos. Saldremos como a las 10 más, no mentira, esto será breve, tranquilo. Jairo, yo te dije que esto era un riesgo ponerme aquí. Bueno, entonces, Ulises, psicólogo y experto en innovación educativa, pero la reflexión que Ulises nos va a hacer va a estar centrada, un elemento que él viene aportando de manera significativa y tiene que ver con la forma como los padres se vinculan con sus hijos, el lugar del apego funcional y la influencia que ese vínculo tiene en el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Ulises. Y Luis Carlos Figueroa va justamente a hacer un énfasis muy sugerente sobre la permanencia estudiantil, pero en función de la democracia y la formación y la construcción de un capital de ciudadanía, en torno a una lectura ética de las emociones, elemento, Luis, que pues has venido escribiendo últimamente y es sobre ello que nos enfocamos. Vamos a tener varios bloques. La idea de esta dinámica es hacer preguntas por cada uno de los bloques a cada uno y obviamente las preguntas, las respuestas van a ser muy ágiles, muy sencillas para que usted pueda inspirar. ¿Listo? ¿Conectados? ¿En sus marcas listos? Ya. Bien. Voy a necesitar un apoyo y es del tiempo, ¿no? ¿Contamos con cuánto tiempo? ¿45 minutos? ¿Entiendo? Sí. ¿Sí? Vale. Como a los 35 minutos me avisas, porfa. Okay. Vale. Sí, para velar por ello y pues obviamente respetar los tiempos. Bueno, el primer bloque que tenemos es de qué estamos hablando realmente cuando hablamos de educación emocional. Así le colocamos a este primer escenario. Y vamos a empezar por Erika. Erika, ¿qué estamos entendiendo hoy por educación emocional desde la escuela pública? Una estrategia complementaria, una forma de prevenir crisis o un eje central del cuidado. ¿Cómo nos abordas esa primera parte? Bueno, buenas tardes. Es un gusto para mí estar acá con ustedes. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Sí? Listo. Un gusto para mí estar acá con ustedes, de verdad que, como lo decía ayer, dando la apertura, estos son los espacios de reflexión y estos encuentros son los que de verdad nos llevan a adentrarnos en qué está pasando hoy día, ¿verdad?, con la salud mental, el bienestar emocional de los seres humanos, de nuestra ciudadanía en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Y bueno, agradecidos de verdad con la compañía María del Colegio de la Enseñanza, al profe Jairo, a todo el equipo de trabajo, de verdad por la invitación. Gracias Marcos y gracias a nuestros compañeros, Ulises y Luis Carlos. Bueno, la pregunta me lleva a contestarte porque dices hoy. Hoy ya tenemos otra mirada diferente porque una cosa era antes de pandemia, ¿verdad? Ya hoy podemos darle a la educación emocional la relevancia. Ya estamos entendiendo, estamos más sensibilizados. Antes de pandemia sabíamos, hace 6 años sabíamos que venía una problemática de salud mental impresionante, un incremento de verdad en todo lo que es las afectaciones en salud mental, sobre todo en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes. Pero ahí estábamos y decíamos, bueno, sí, está incrementando las cifras, los datos nos seguían mostrando, pero todavía, sobre todo el sector educación, no era consciente.
y tuvo que llegar una pandemia para que empezáramos a darle y volcar la mirada a la importancia de la salud mental y el bienestar emocional de nuestros educandos y por supuesto de los formadores, ¿verdad? Nuestros maestros y las familias. Entonces, hoy vemos a la educación emocional muy distinta como lo veníamos antes de pandemia, que era una clase complementaria, la psicoorientadora, la psicóloga vaya y dé una charla, una clasecita ahí de manejo de emociones. Era algo, sí, adicional, que una que otra escuela de pronto le daba importancia. Hoy día vemos a la educación emocional como un proceso educativo continuo, permanente, transversal. Tiene que partir desde el inicio. Es tan fundamental, es un eje. Tú me hablas de 3 cosas, si es complementario, si es para prevenir, si es un eje central. Y por supuesto de ahí parte el que se prevengan muchas situaciones que hoy día estamos viviendo. Pero de verdad que el estudiante, y yo creo que esta es la reflexión que estamos haciendo estos 2 días, en esta perspectiva humanista. Definitivamente un estudiante hambriento emocionalmente no va a poder digerir conocimientos intelectuales. ¿Cómo? Y estamos hablando del sector público. Tanta carencia, tanta vulnerabilidad. Ese estudiante que viene ya con su individualidad y viene con tanta carencia y llega a una escuela que no comprende lo que está viviendo y para rematar le exige que debe aprender y que debe sacar buenas notas. Así que hoy por fin, para responderte y no extenderme, por fin le estamos dando la verdadera mirada y la importancia y la relevancia de la educación emocional. Es eje central. Si no hay educación emocional, si no hay bienestar emocional, y esto nos lo han dicho ya muchos estudios neurocientíficos, la neurociencia lo ha dicho claramente. Si no hay bienestar emocional, no hay aprendizaje. Así que ya esas frases que decimos, más carga para el maestro, una cátedra de educación emocional, ya sacaron en Colombia la 2383, educación emocional obligatoria, la cátedra, más carga, no es más carga, es la única manera de que el estudiante aprenda, salga de ese adormecimiento en el que se encuentra, esa apatía, ese no me importa nada, a mí me importa sobrevivir, la supervivencia, porque estamos en modo supervivencia, así que esa es la respuesta que te doy. Erika, me parece muy importante, no sé si ustedes conectan algo que me lleva a un espacio en el que quiero llevar a Ulises, un espacio muy, muy concreto y fundamental. Y es que, si bien antes hablaba de las dificultades que existían frente a los problemas de aprendizaje y estaba todo el mundo con la onda de procesos cognitivos, de problemas de aprendizaje, pero hay una afirmación muy importante que hace, que de hecho tiene mucho fundamento en todas las investigaciones que ha hecho Francisco Mora, y es el aprendizaje de base emocional, o sea, no hay aprendizaje sin emoción. Y entender eso implica que esa emocionalidad no nace, Ulises, en la escuela, comienza en la casa. Y para llevarte a ese lugar concreto, que me parece importante, dada la experiencia que tú tienes de acompañamiento en estos procesos, en ese vínculo entre padres, madres, hijos, hijas, desde tu mirada del apego, ¿no? Y de la forma como se construyen esas relaciones tempranas, ¿qué lugar tiene hoy, Ulises, el vínculo familiar en la educación emocional de los niños, niñas y adolescentes? Bueno, indudablemente el tema del apego es fundamental y comienza una vez nace el bebé. Tiene que ver, y las investigaciones en neurociencia lo han demostrado, aquel niño que recibe el calor de la mamá o del cuidador ya tiene una conexión positiva, que de hecho las mamás canguro lo hacen porque es una manera de estimular el crecimiento de algunos órganos e incluso las primeras organizaciones del sistema nervioso central. Entonces el tema aquí central es cómo ayudamos en muchos casos a los adultos a que tengan un acompañamiento respetuoso, dedicado, y casi que desarrollen una habilidad metacognitiva para leerse cuando se dirigen a su hijo o a un niño. A veces somos fuertes pensando que al ser fuerte con él va a ser fuerte en la vida, lo estás haciendo débil porque estás grabando en él una manera de ver el mundo en la que, oye, si esa persona que me quiere me dice que yo soy flojo, es porque yo soy flojo. Y a veces uno como papá espera que al decir eso el niño haga la elaboración de lo contrario.
el desarrollo de su área prefrontal no le da para hacer una interpretación, sino que asume la palabra que en muchos casos no entiende el significado y aún siendo adulto no termina entendiéndolo porque tiene una fuerte carga emocional. Entonces aquí el trabajo es cómo, como cuidadores, cuando me refiero a cuidadores, puede ser el papá, la mamá, la tía, la abuela, con el que se queda la mayor parte del tiempo, modela un cuidado respetuoso sin ser excesivo. Cómo promueve pequeños momentos de frustración sin que la frustración lo lleve a traumatizarse, sino cómo lo voy llevando, porque podemos estar en el extremo de la sobreprotección o en el extremo de un cuidado poco saludable. Entonces es tomar conciencia de cómo me dirijo a él, mi lenguaje es respetuoso, mi expresión corporal es respetuosa, le doy espacio para escuchar, le doy espacio para hablar, y cuando eso comienza en la infancia y se mantiene, tú vas a tener un adolescente que te habla y que te escucha. Porque a veces es sorprendente ver que un papá dice, no, yo le hablo a mi hijo cuando ya cumpla los 10 que me entienda. Ya tú no existes en su mundo de conversaciones. Entonces, cómo desde pequeño nosotros vamos generando ese vínculo y cómo modelamos relaciones de respeto con el otro. Esto que estoy diciendo suena sencillo, pero es lo más complicado. Si tú gritas a tu pareja, la esposa grita al esposo y él le devuelve el grito, o no tienen gestos de cariño, eso es lo que copia el niño y empieza a veces a verlo como algo normal. Dice, no, es que es normal que el papá y la mamá se griten y se digan groserías. Es normal en tu casa porque eso fue lo que tu cerebro grabó desde que eras pequeño. Entonces es cómo nosotros tomamos en cuenta eso. Si hay una discusión, hágala en privado. Su hijo no tiene por qué pasar por eso, porque de paso cuando dos están comprometidos en una pelea, están activos a nivel cognitivo y emocional, pero el que está observando siente una impotencia tremenda que se va quedando con él. Las investigaciones han demostrado que al niño que le pegan a veces desarrolla más habilidades de resiliencia que al hermanito que ve que le están pegando al hermano, porque no sabe qué hacer, siente impotencia y eso se va quedando con él. Entonces el tema aquí es cómo nosotros como adultos, que ya tenemos el área prefrontal desarrollada después de los 25 años, podemos respirar profundo, detente, sé que estoy molesto, sé que estoy triste, sé que estoy deprimido, detente, respira profundo y piensa 5 veces lo que vas a decir. Porque eso que le vas a decir a tu hijo lo va a impactar considerablemente. Y luego, si tú ves a tu hijo molesto, dile, sé que estás molesto, sé que quieres decir muchas cosas de muchas maneras, respira profundo, escoge las palabras y dime aquello que te está molestando, que yo te voy a escuchar. Pero a veces lanzamos el sermón del monte y no dejamos, perdón por decir sermón del monte en un escenario como este. Decimos un montón de barbaridades esperando, y aún como profesor, incluso en la universidad donde yo soy profesor hace 35 años, en la Universidad del Norte de Psicología, y hay profesores que dicen, es que me hizo coger rabia y lo regañé. Tú no pagas 16 millones ni 26 para que te vayan a regañar. Tú esperas que sea un adulto que sea capaz de autorregularse a nivel emocional y si algo le molestó, respire profundo, deténgase y trate con respeto al otro. Y eso tiene que comenzar desde la primera infancia. Así es. Y eso tiene que modelarlo el profesor en el colegio. He ido a colegios donde dice, no, es que ella ya se va a jubilar y está aburrida. Triste. Triste porque entonces estuvo viviendo en el colegio no para sanar y crecer, sino para enfermarse. Así es. Y si a algún estudiante o a 10 estudiantes les pasa algo, tú como profesor tienes que apoyarlo, pero no te tienes por qué quedar con esa carga porque luego te enfermas tú. Tienes que aprender a gestionarla para que luego puedas devolver. Porque como digo yo, ¿de dónde flores si no hay jardín? O sea, si tú internamente no aprendes a autorregularte, ya estoy hablando más, ya No me te pasé. preocupes. Hay un botón de electricidad, ahorita lo voy a dar. Una descarga eléctrica en el coxis. Nosotros no podemos estar juntos. Él fue estudiante mío de psicología y él no ha cambiado nada. Ella también fue estudiante mío de psicología. Pero sí, Cuando la vi no sabía que era ella, pero ya me bajó la memoria. Uno tiene deterioro cognitivo. Y el tema es cómo promovemos incluso en las escuelas de padres, porque voy mucho a las escuelas de padres a través de un programa que tiene la universidad. ¿Por qué estos jóvenes son así? Oye, ¿quién lo cuidó? ¿Quién lo orientó? A veces es ausencia de papá, porque incluso el papá que regaña en cierta medida le está dando una retroalimentación, aunque no es la más adecuada, porque los papás somos expertos
en retroalimentación dirigida al yo. Tú no sirves para nada, tú no sé qué, en lugar de decirle, oye, eso que estás haciendo se puede mejorar si lo hacemos de esta manera. Uno comienza con pequeñas cosas. Si quieres que tu hijo haga cosas, comienza con los pasitos de bebé, cosas muy pequeñas que gradualmente vayan formando hábitos saludables. Y siempre cuando hablamos de las emociones, pensamos per se en las emociones, pero para que exista un estado de ánimo adecuado o exista cierto nivel de estabilidad, se requieren otras cosas: tipo de alimentación, horas de sueño, actividad física, grupos de amigos con los que te relacionas, gestión del estrés. Todo eso se ve reflejado en tu estado de ánimo. Si tú no duermes bien, que es lo que pasa ahora con los jóvenes, que no les dan el celular y se duermen no porque el área prefrontal le dijo ve a dormir, se duermen porque la formación reticular del tallo cerebral ya los mandó a dormir, porque si no se van a enfermar. No duermen bien, comen demasiadas harinas y azúcares, no hacen ejercicio, a veces los amigos son tóxicos. No me mires. Demasiada tecnología que no le interesa educar al niño, sino eso es un negocio. Entonces, ¿cómo Claro. nosotros como papás ayudamos a controlar eso? ¿Qué es lo que come tu hijo? ¿A qué hora duerme? ¿Qué tipo de actividad física hace? ¿Qué momentos en familia para reírse tienen y para disfrutar de las historias? Ya no voy a decir más nada. Tranquilo. Pero mira, hay varios elementos. Y uno lo retomo, Luis, no sé si usted está de acuerdo, y también Luis y Erika, y es, por ejemplo, cosas tan sencillas como me traje a colación recuperar la mesa como el lugar de encuentro. Y además, en ese espacio no se habla de notas, de plata, no se pelea, entre muchas otras cosas más. También hay un punto que quiero resaltar, porque eso me va a permitir generar una reflexión democrática importante con Luis, y es que resulta que hace unos 10, 15 años atrás, los datos, teníamos una tendencia más, y de hecho, de ahí para atrás, hacia dos tendencias de enfoques de crianza, que es justamente en este inicio del vínculo: autoritaria, sobreprotectora. Hoy día estamos teniendo dos tendencias, pero para el otro lado, pero que son absolutamente, o sea, todos los extremos de estos son brutales, pero es que estas tienen aún más incidencia, que es justamente la permisividad, pero está surgiendo uno en cantidad, y en la indulgencia. Y la indulgencia, esto es muy fuerte decirlo, pero hay que decirlo porque como papás y educadores lo sentimos, es obligar a un hijo que no quería tener a que viva contigo. Es de las heridas más fuertes que hay, y eso es, como tú lo decías, un elemento de destrucción. Ahora, esa forma de vincularse, Luis Carlos, a mí me gustaría que es la apertura, ¿no?, a la vida pública, a la democracia, a la vida cotidiana, al relacionamiento con otro. Si a mí no me reconocen, ¿yo qué lugar tengo en la sociedad? Si a mí no me dicen, como tú dices, eres válido, te reconozco, te doy voz, no es que haz lo que te quede la gana, no, es que te reconozco, tienes voz y voto. Entonces ahí arranca, en ese vínculo, el elemento. Yo quisiera preguntarte, ¿por qué no basta con pensar las emociones como algo privado o íntimo? ¿Y por qué necesitamos entenderlas también como un asunto político y educativo, Luis? Muy bien, muchas gracias nuevamente por la invitación. A propósito de lo que se ha comentado, antes de tocar puntualmente lo que mencionas, pues hemos visto que Erika, digamos, destaca la relevancia del tema de la educación emocional en este momento de la historia, después de lo que vivimos en la pandemia. Digamos, todos lo hemos sentido desde nuestras aulas e instituciones. Y ya Ulises hacía referencia a cómo las emociones se construyen desde el momento mismo, inclusive desde antes del nacimiento. Hay estudios que dan cuenta de cómo se comienza la construcción del vínculo desde ese momento, y desde allí comienzan a surgir las emociones. Yo quiero referirme a lo que mencionas, Marcos, puntualmente, digamos, tocando una pregunta que se plantea una autora, que es la que en años recientes he podido trabajar más cuidadosamente, y que esta mañana recuerdo que fue citada por Liliana, que es Martha Nussbaum, una filósofa norteamericana, digamos, de corriente liberal, del pensamiento liberal. Martha Nussbaum se plantea una pregunta en términos generales, y es: ¿qué tienen que ver las emociones con la formación de la ciudadanía democrática? ¿Sí? ¿En qué sentido
las emociones pueden contribuir a cimentar cierto tipo de sociedad. ¿Cómo vamos formando pequeños ciudadanitos que luego sean ciudadanos y que realmente contribuyan al tipo de sociedad que nos resulta deseable? Dice ella en ese sentido que hay digamos, el piso sobre el cual se construye una sociedad es de carácter emocional. O sea, son unas emociones las que pueden conducir a la construcción de un tipo de sociedad u otras las que pueden conducir a otro tipo de sociedad. Y en ese sentido creo que una pregunta que vale la pena que nos planteemos, que nos podamos plantear, y de pronto más adelante hago referencia más puntual a alguna de ellas, es cuáles consideramos nosotros que en este momento son las emociones que más pudieran estar caracterizando a nuestra sociedad. Las emociones que compartimos públicamente y que están a la base de lo que hoy somos, ¿sí? ¿Por qué? Porque claramente esto va a tener, en la medida en que tengamos una respuesta acertada a ello, puede tener unas implicaciones muy claras en las apuestas que hagamos también nosotros desde nuestros contextos institucionales. Si queremos este tipo de sociedad que Martha Nussbaum considera democrática, es decir, a ver, tenemos que superar la idea de que democracia es simplemente el hecho de que se vaya a las urnas, ¿no? Estamos hablando de una sociedad democrática, entendiendo por ella una sociedad donde se puede velar por las libertades por las libertades y por los derechos de todos los que hacen parte de ella. Si queremos ese tipo de sociedad, va a haber algunas emociones que van a propiciarla de mejor manera y va a haber otras que van a estar de alguna manera combatiendo o van a estar haciendo fuerza en sentido contrario. Entonces, de manera anticipada les plantearía esa pregunta y vayamos pensándola. ¿Cuáles son en este momento como las emociones que de pronto más nos caracterizan como pueblo, como grupo de personas en este contexto particular, en esta sociedad particular que llamamos Colombia? ¿Y cuáles son esas emociones entonces, Luis, Ulises, Erika, que experimentan nuestros jóvenes dentro del aula, dentro de la casa, dentro de los vecinos? Hablamos dentro de un autor muy reconocido en los contextos de psicología, ya de su data, pero que deja un concepto muy importante del ciclo vital. O sea, en cada niño, cada joven tiene varios ciclos. Posiblemente sea mucho más querido, ¿no? Y más reconocido y tenga más valor en términos democráticos en la casa de la abuela o de la tía, pero no en su casa, o al revés. Y esos elementos van configurando algo que me parece importante. Y dejo como un tema ahí en lo que tú convocas, ¿no? ¿De qué nos sirve, por ejemplo, hoy en medio de un mundo tan polarizado, oír, que lo oímos, a niños de 5, 6, 7 años decir: arriba Petro, abajo Uribe, arriba todo, y Petro, que todo, o sea, espérate, pero ¿qué significa para ellos eso? O sea, ¿por qué tenemos que llevar un tema que a veces ni siquiera entendemos nosotros? Porque si nos sentamos a debatir política, sociológica, de pronto ni tenemos la manera de argumentar porque estamos en una polarización de un lado a otro. Y es, creo que una invitación, Luis, muy, muy poderosa. Eso nos lleva, digamos, a que la educación emocional no es un accesorio, es una condición de posibilidad, en este sentido, para vivir juntos de otra manera. Que lo planteas de una manera que integra lo que está diciendo Erika y lo que está diciendo también Ulises, y es: ¿y por qué la democracia no se renueva, ¿no? Pareciera que estuviera detrás de lo que dices. O sea, ¿por qué tenemos que conseguir seguir lo mismo? ¿Okay? Y eso, digamos que quisiera pues abordar un segundo bloque que nos lleva a otra pregunta. Cada bloque tiene una pregunta. Este bloque tiene: ¿qué nos está pasando como sistema educativo y social? Pero yo quisiera, antes de eso, darle datos que han sido actualizados, de hecho en Barranquilla, para que nos ubiquemos aquí, en esta localización. Cuando miramos los datos, el problema ya no puede leerse solo como ansiedad o depresión en estudiantes. En Barranquilla, en 2023, hubo 1.058 intentos de suicidio y el 57% ocurrió entre jóvenes de 12 y 22 años. Cabe aclarar que el 2024 para acá hubo un incremento más bien un decremento en la edad. Y ya tenemos niños con ideaciones suicidas de 6, 7 años, que es un tema que hay que hablarlo,
un tema delicadísimo. En Colombia la prevalencia de trastornos mentales evaluados en adolescentes fue del 4.4% en los últimos 12 meses, con mayor carga en mujeres. Y además el 66.3% de la población dice haber vivido algún problema de salud mental en su vida. En América Latina, más de 3 de cada 4 personas tienen trastornos mentales y no reciben atención. Entonces aquí nos ubicamos un poco, la salud mental es un privilegio, ¿ok? Y es un privilegio que nos cuesta. Y no es lo mismo hablar de salud mental, como bien lo clava Arnaldo y otros autores, que de salud emocional. Y tampoco hay un factor correlacional entre ambos. Es decir, por tener una muy buena educación de salud emocional no nos da la garantía de no tener una crisis en salud mental. En ese contexto, Erika, cuando uno mira lo que ustedes hacen, por ejemplo, con estudiantes, docentes, familias, escuelas, todo el programa que mueven con el alma, con la vida, mejor dicho, a nivel de competencias socioemocionales, prevención de bullying, prevención de conducta suicida, fortalecimiento de rutas de atención, en fin, además de las alianzas interinstitucionales, ¿cuáles son las señales más claras de que una escuela necesita pasar de administrar conflictos a reconstruir tejido relacional? Bueno, ya 11 años acompañando a las instituciones educativas del Distrito de Barranquilla, tanto públicas como privadas. Uno ya reconoce, a veces hoy me preguntaban, no, estaba ahorita atendiendo una llamada virtual a una mamá por una situación convivencial y ya uno reconoce las instituciones educativas que lamentablemente están llamándonos constantemente, reportándonos sus situaciones. Vemos instituciones educativas que están llenas tristemente de derechos de petición, de demandas por los padres de familia, porque de pronto el colegio tiene unas normas muy estrictas y una cantidad de situaciones convivenciales, bullying, ciberbullying, en fin, tanta queja, ¿verdad? No quiere decir, ahora, la institución educativa la está reportando, quiere decir que está activando la ruta, está haciendo el debido proceso, pero se está quedando solamente en apagar incendios. Está siendo reactiva. Pero tú dices, bueno, es tanto, todas las semanas se convoca comité de convivencia, todas las semanas abren manual de convivencia a mirar, bueno, qué medidas vamos a tomar, qué sanciones vamos a tomar. Y es semanal, nos están llamando y nosotros parecemos un call center, decía yo ahorita. Esas son las señales que nos están mostrando que una institución educativa se está quedando solamente en abordar esa cultura, ese proyecto, de una manera retributiva, de la sanción. No estamos yendo a las preguntas claves, no es ¿qué hizo? ¿Sí? ¿Quién lo hizo? Sino bueno, ¿qué daño hizo y cómo podemos repararlo? ¿Verdad? Entonces, esas señales de una institución educativa que semanalmente se está reuniendo, está convocando quejas de padres de familia, reportan situaciones unidas, esas son señales claves de que solamente se están quedando en la parte reactiva, de atender. Pero acuérdense que, bueno, aquí están, la mayoría son instituciones educativas, acuérdense que la Ley 1620, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, fue creada con un propósito diferente. En el 2013, acuérdense que estábamos pasando por el proceso de paz, los acuerdos de paz. Y lo que se buscaba precisamente era tratar de resolver los conflictos, y nosotros con esta historia de país que tenemos, resolver los conflictos precisamente tratando de mirar cuál es la raíz que ha provocado un conflicto. ¿Cuál es la raíz? ¿De dónde viene? No es, es que fue el muchachito de siempre, que ya está en la tercera falta disciplinaria que tiene, ¿qué hizo? Hombre, si es la tercera vez que incurre, ¿por qué no preguntamos, ¿y qué está pasando detrás? Es entrar y escarbar y ver qué está pasando, cuál es la raíz, cuál es la dinámica familiar, qué está pasando, qué está haciendo la escuela, cómo puede él aprender de esto, que no se convierta en, ahí está la falta, situación tipo 2, situación tipo 3, o como la llamaban antes, cómo eran leves, graves y gravísimas. Y ahí se quedaban en una tipificación, es
¿qué está pasando? ¿Por qué ha incurrido? Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta que se están quedando y no están pasando a tomar unas medidas restaurativas, ¿verdad? Donde miremos ahí lo hablaban ayer la doctora Gloria Liliana Franco, de verdad, que nos hablaba de las conexiones, que nos hablaba de conectarnos, de lo relacional. Ahí hay que entrar a mirar qué está pasando con ese ser humano, con esa personita que está en proceso de desarrollo, de crecimiento, de cambio. Si nosotros los adultos nos equivocamos todos los días y ya tenemos la corteza prefrontal, ¿verdad?, completamente madura, desarrollada, ahora, ¿qué esperamos de ellos? Y los estigmatizamos y enseguida decimos, ¿qué hizo? ¿Cuál fue la falta? Esta es la sanción. Y peor aún, cambio de ambiente escolar, se va. Y la misión de la educación es otra, es reorientarlos, guiarlos y darles la oportunidad de que aprendan de eso, que aprendan esa lección y miren desde la empatía, aquí vienen las emociones, ¿verdad? Cómo la educación emocional entra ahí para poder mediar y poder prevenir este tipo de situaciones, cómo lo ayudamos a él a que pueda darse cuenta que hizo un daño, que si le hubiese pasado a él, cómo lo hubiese vivido, hacerlo ver, reconocer y decir, ah, sí, me equivoqué, ¿verdad? Si me hubiese pasado a mí. Entonces se pone en el lugar de otro, entonces ahora ¿cómo lo reparo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo restauro esto? Entonces… Me parece que esto nos deja como una tarea, Erika, de entender cómo sucede en el contexto específico los vínculos, la forma como nos reconocemos, porque ahí hay algo que no se trata solo de comportamiento. Alguien me hacía un comentario en algún momento como, ya yo hago educación emocional, ¿y qué haces? No, pues yo por cada buen comportamiento doy dulces. Bueno, estás condicionando. Eso no es que sea… es menos peor que dar un chancletazo, pero estructuralmente es un error, es el mismo error, que lo diga el maestro experto en el tema. Y por eso yo quiero llevar esto, Ulises, al campo de la praxis, ¿no? de la familia, ¿no? ¿Qué está pasando con los vínculos familiares que podría estar incidiendo en el aumento del malestar emocional en los niños, niñas y adolescentes? Y eso nos va a conectar de manera inmediata con la moción de la cual vamos a hablar ahorita con Luis. Bueno, creo que lo mencionaba hace un rato, el tema de lo que pueden observar los niños y los jóvenes es el modelado del manejo emocional que hacen los adultos. Cómo un papá o una mamá toman conciencia de la forma como interactúan entre ellos, cómo modelan el respeto, cómo modelan el darle la oportunidad de dialogar al otro. En la medida en que el niño observa eso, incluso cuando él va a otros contextos, espera que cosas similares pasen. Y ahí lo que mencionabas de cómo convivir en sociedad. Oye, pero si mi mamá grita a mi papá y mi papá me grita a mí, ¿yo por qué no lo puedo gritar a él? Entonces, si yo a mi hijo desde pequeño le enseño, tú me vas a escuchar, luego yo te voy a escuchar y digas lo que digas, igual voy a respetar lo que tú piensas y pase lo que pase, yo estoy contigo. Eso genera una seguridad enorme. Lo digo como profesional porque he trabajado todo el tema de autorregulación emocional y hace poco hablaba de que muchas veces le ponen el rótulo de inteligencia emocional. La inteligencia emocional da una sensación de mentalidad fija, o sea, porque yo soy inteligente, no, es autorregulación, es mentalidad de crecimiento, es decir, cómo puedo avanzar en la medida en que me propongo hacerlo. Entonces, el tema es cómo en la familia estamos modelando la forma de interactuar. Okay. A mí me sorprende terriblemente que de pronto en escenarios como estos el papá diga, no, es que nosotros nos casamos por la iglesia, no nos podemos separar, yo duermo en el sofá y ella duerme en el cuarto. Si ella entra a cocinar, yo no, y si ella sale, yo entro, y tiene 3 hijas, y las hijas están en el psicólogo. Ellas no necesitaron llegar al psicólogo si ustedes dos hubieran resuelto eso. O sea, que estás modelándole a ellos, que uno puede convivir en un infierno, y se gritan, y la mamá llega tarde, y entonces el papá le cierra la puerta. O sea, ¿qué estás modelando? Y lo más grave es que no estás tomando conciencia como adulto de lo que estás haciendo con tus hijos. Mucho tiempo hice psicoterapia y a veces uno decía, ven acá, aquí no debe estar él, sino la mamá y el papá. Porque el problema viene del modelado, del tipo de vínculo disfuncional que están generando, porque es lo que
le están ofreciendo los papás a ellos y entre ellos como pareja. Entonces es cómo empezamos a tomar conciencia de el daño tan grande que estamos haciendo con nuestros hijos e incluso con todo el que viva cerca, que sea menor de edad, en ese tipo de relaciones disfuncionales. Y muchas veces que vemos que el hijo o la hija van a buscar el primer novio, se apegan terriblemente porque quieren ver esa conexión emocional y ese afecto que no vieron en la casa. Hace poco hablaba con una amiga psicóloga que estábamos haciendo un ejercicio porque yo tengo en la universidad una comunidad de aprendizaje docente sobre bienestar emocional, sobre hábitos saludables. Y hacíamos un mapa y ella escribía y decía, es que yo solo recuerdo que mi papá me dijo, te amo 2 veces en la vida. Y ella ya tiene 24 años. Y yo decía, ¿y por qué? Me dice, no, es que él decía que eso no era necesario. Tú sabes cuán necesario es un abrazo sostenido y un decir, te amo, estoy contigo, entiendo lo que te pasa. Eso ayuda a crecer, mejora, disminuye los niveles de citoquina proinflamatoria, disminuye toda la carga de estrés que pudiera tener un niño cuando siente eso. Lo digo como profesional y lo digo como papá. Tengo un hijo de 32, tengo una de 20 y una de 18. Jamás le pegué a ninguno, jamás, porque no era necesario. Porque si tú aprendes a que ellos se detengan, te escuchen, y luego tú los escuchas a ellos, estás modelando respeto por el otro. Y mira a ver qué tipo de palabras usas. Porque no es que yo estaba bravo y le dije ese día a mi hijo hasta de lo que se iba a morir. Pues primero escríbelo, espera que se te pase la rabia, luego lo lee y dice, ¿seré que yo soy capaz en este momento que ya no tengo rabia de decirle todo esto que tenía ganas de decirle hace media hora? Así Y es. me refiero al hijo y igual me refiero a la pareja. Y yo se lo digo, no es que él me hizo coger rabia y yo le mandé un correo que ahora lo puedo borrar. Y yo, no lo puedes borrar. Y él lo puede usar contra ti, si quiere. Entonces debiste haber respirado profundo, cuenta hasta 10, escribe tú en la pierna, en la mano, todo lo que querías decirle. Luego que se te pase la rabia. Ahora, eso sucede lo mismo porque cuando nosotros tenemos una carga emocional muy alta, sucede algo que se llama secuestro amigdalino, es decir, la amígdala, que está como una estructura interna del sistema límbico, tiene conexiones desde que nacemos muy fuertes con el área prefrontal. El aprender a autorregularse es ir de aquí para allá, porque ya de adentro hacia afuera ya eso está, porque es básico para la supervivencia. Entonces es cualquier emoción, rabia, miedo, alegría, porque a veces nos volvemos los alegres gastadores o los alegres prometedores, porque tenemos secuestro amigdalino. Estoy tan contento que le prometí al otro el cielo y la tierra, o me fui con mi novio y hicimos lo que no debíamos hacer porque estaba muy con secuestro amigdalino, o estaba muy molesto y terminé diciendo lo que no era. Entonces es cómo ayudamos a que nuestros hijos se autorregulen, ayudando. Yo no puedo enseñar a autorregular a nadie, a alguien que se regule si yo no me autorregulo. Y ese ejercicio hay que hacerlo permanentemente. Cuida tus palabras con tu hijo porque, lo voy a decir en un término contemporáneo, le estás escribiendo el software en la mente. Las distorsiones cognitivas, las ideas irracionales y los esquemas desadaptativos que tenemos a nivel de procesos cognitivos, los construyó el niño con lo que tú le decías, con lo que veías que uno de los papás le decía al otro. Eso se va quedando como esas improntas verbales que se repiten. A veces no las entiendes, pero las haces parte de ti. Conozco profesionales con título de pregrado, posgrado y doctorado, y en un momento en que un proyecto no le funciona, dice que yo no sirvo para nada. Y yo, pero ¿de dónde sacas que no sirves para nada? Y extremadamente deprimida. Es que mi mamá desde pequeña me decía, levántate, que tú eres una floja, no vas a servir para nada. De pronto el papá, como todo papá, no quiso hacerle daño, pero asumió que esas palabras iban a tener el efecto contrario. Me voy a levantar y voy a hacer cosas porque yo soy una mujer voluntariosa. No, en el nivel de un niño, su área prefrontal no le da para entender que está buscando que tú logres lo opuesto. Ayúdalo a que se levante, dile, amor, ya es tarde, vas a llegar tarde, ¿qué vas a hacer si llegas tarde? Vamos, levántate, ahora vuelvo, y si no se levanta, vuelvo hasta que ayude a desarrollarle el hábito. Si no funcionó la alarma del celular, cómprale una de esas de acero, de las de antes, de la chicharra esa que no necesitaba batería, sino darle cuerda, enciende 2 y 3 veces la luz, apágale el abanico o el aire, pero que sienta que está preocupado por ti para que tú desarrolles un hábito, y no que a veces sienta que lo odias. Tú imaginas usted a las 5 de la mañana la mamá abriendo la puerta con rabia, pero usted levántese que usted no va a servir para un carajo.
O sea, ¿qué puede quedar de carga emocional para luego ir al colegio? Y la profesora de paso te dice, pero usted es flojo. Usted no va a servir para nada. Entonces, o sea, estamos ahí haciendo un cóctel que luego cuando llega a la universidad dice, con razón. En la universidad uno ve estudiantes, muchos estudiantes medicados. Y de paso ese es otro problema. Nosotros somos de la época de la antipsiquiatría y era, el medicamento no te quita las ideas irracionales, el medicamento no te quita la rumiación, porque si no, no entrarías en crisis aún tomándote el medicamento. El medicamento tiene un efecto a nivel neurofisiológico, pero no a nivel de las ideas que a ti se te vienen a la mente de manera recurrente, porque enseñamos a nuestro hijo a tener una anticipación catastrófica del futuro y también lo enseñamos, casi que por moderado, a tener culpa por las cosas malas que hizo en el pasado. Lo que ya pasó no lo vas a cambiar y tú no sabes si te vas a morir más luego. Así que ¿por qué te preocupas por el futuro? Como decía alguien que le dijeron, preséntate de manera novedosa. Y entonces él dijo, bueno, yo no soy el ayer, yo no soy el mañana, yo soy el hoy. Y se llamaba el hoy. Okay. De hecho es, yo soy el hoy, yo soy lo que estoy aquí. Yo me levanté sabiendo que tenía, ya me dijeron que me quede callado, ¿viste? Yo me levanté sabiendo que hoy tenía un taller de 8 a 10, tenía luego uno de 10 a 12 de inteligencia artificial, luego una reunión de un almuerzo de trabajo de 12 a 2, luego a alguien se le ocurrió poner una reunión de media hora, y luego tuve una de 2 y media, 3 y media, y luego me vine para acá. Pero yo no tengo una anticipación negativa, yo siento que me disfruto donde estoy. Aquí no he parado de reírme con el doctor que dice muchas locuras, y es cómo te disfrutas cada momento y luego cuando llegas a tu casa tienes un contagio emocional positivo, no negativo, porque muchas veces tenemos amigos tóxicos que nos pasan su toxicidad emocional y llegamos a la casa mal. Entonces, y esa toxicidad que recibimos es responsabilidad nuestra. Está bien que él te trató de contagiar emocionalmente, pero depende de ti qué vas a hacer con eso. Vaya, lávese la cara con agua helada, tome agua fría, active el nervio vago, haga la sonrisa de Duchenne. Y ¿saben cuál es la sonrisa de Duchenne? Entonces se pone en el espejo y sonríen así como si fuera lo maravilloso, y eso tiene un efecto porque incrementa los niveles de dopamina y de oxitocina en el cuerpo. Háganlo. Ahora con los profesores que están en la comunidad de aprendizaje, antes de entrar al salón, haga la sonrisa de Duchenne. Entre, mire a todo el mundo, sonría. A mediodía, pregúntese cómo se siente emocionalmente, porque es tomar conciencia de, es no dejarse llevar por esas cargas emocionales negativas. Ya no voy a decir más nada. Eso. Mira lo apagar el micrófono. Mira lo que conectas. Igual les avisamos que ya vamos ahora, después de la pregunta con Luis, a hacer ya una apertura para hablar. De todas maneras, nosotros preparamos un conversatorio como de 10 hojas. Nosotros vamos reunidos en mi casa, cualquier cosa, si quieren estar invitados. Mira, algo que Ulises decías, lo escribía justamente esta mañana por un acompañamiento que estoy haciendo. Solo conecto con esto porque me parece que es muy poderoso. Si para lastimar a tu hijo necesitas justificarte diciendo que lo estás educando, ya sabemos dónde está el problema. Y creo que eso es fundamental porque esto no va para su papá o para su mamá, que no lo hizo bien. Esto va para nosotros, incluyéndonos, siendo papá, mamá, siendo maestros, tenemos algo ahí pendiente. Y Luis, desde la lectura de toda la emocionalidad, desde esa manera de leer, si existo, si no existo, si tengo un lugar en la familia, si tengo un lugar en la escuela, si se ocupan por mí, si me rechazan, si les importa, aunque sea este joven que va para la tercera y para la cuarta molestando, y la interpretación es que él quiere existir para alguien, ¿no? Alguien le tiene que decir que exista, si sea que sea, como decimos aquí, la calilla del curso, ese pelado quiere cariño. En esa lógica de esa búsqueda, ¿no? de aceptación, de reconocimiento, a mí me parece que ha ocurrido algo, y tú nos puedes dar mucha claridad. Hay muchas emociones que se entrecruzan ahí, y una de las emociones que ya se está alimentando desde esta ausencia del otro, de lo que bien decían, es que estoy aquí de manera incondicional. Ahora, que me moleste, sí, pero estoy aquí, no me voy a ir, aquí voy a estar. Surge el miedo, ¿no? Y ese miedo tiene hoy día muchas connotaciones. ¿Qué pasa, Luis, con una comunidad educativa cuando el miedo se convierte en la emoción dominante? Entendiendo comunidad educativa,
La familia es una comunidad educativa, el colo es una comunidad educativa, el trabajo es una comunidad educativa. Es donde podemos aprender con otros. Sí, a mí me gusta mucho, digamos, que Ulises nos ha provocado con ejemplos particularmente asociados a la familia, porque pensando en la familia uno de pronto asiente más fácilmente, digo, en los roles como más íntimos. El asunto es que una influencia similar a la que podemos tener en la configuración de las emociones de las personas, digamos, a la que tienen los padres y madres de familia en la configuración emocional de las personas, es la que tenemos los educadores en relación con quienes compartimos 7, 8 horas al día. Y en ese sentido es la posibilidad de continuar esa configuración, en ocasiones perpetuando emociones dañinas, pero en otras ocasiones también previniéndolas o contrarrestándolas. A propósito de la pregunta que me hace Marcos y de la tarea que les puse hace un ratico, quería hacer referencia, digamos, a cuáles son, a juicio de Nussbaum, las 4 emociones que pueden tener, digamos, un impacto más dañino en la vida política y en la configuración, en la educación de ciudadanías democráticas. La primera y más importante es la que tú mencionas, el miedo, ¿sí? El miedo es, digamos, una emoción que por una parte, digamos, puede tener una función protectora claramente, pero cuando el miedo está, digamos, influenciado por intereses de poder, puede fácilmente hacer que nosotros como personas, desde más chiquitos y mientras vamos creciendo igual, comencemos a ver peligro donde no necesariamente lo hay. Comencemos a ver peligro donde no necesariamente lo hay. Y en ese sentido el miedo ataca de manera muy directa la emoción que a juicio de Nussbaum es la base, digamos, de lo que ella, o de lo que podríamos llamar un círculo virtuoso de las emociones, que es la confianza. Es decir, esta convicción a la que ya se refería ahorita Ulises y que me parecía casi escuchar como la teoría del apego de Bowlby, la teoría del apego seguro, esta certeza de que el otro va a estar ahí para ti, eso es lo que genera desde la más temprana infancia la confianza, la posibilidad de poner mi vulnerabilidad en manos de otra persona. Y sin eso no hay democracia. No hay democracia sin que tengamos la certeza de que puedo hacer cosas por otro y otras personas en algún momento también pueden hacer cosas por mí, más allá de mi interés particular. No estoy hablando de mi mamá, mi papá, la gente con la que comparto, no, la sociedad. Entonces, si queremos apostarle a construir una sociedad democrática, es necesario cultivar sentido de confianza. Bueno, ¿y eso cómo se construye en el colegio o en cualquier institución? Bueno, esa es la pregunta que nos toca a todos. Pero claramente hay formas de relacionarnos con los estudiantes, digo, de profesores o de personal administrativo a estudiantes que cultivan más la confianza y otras que menos. Y también hay diferentes maneras de propiciar que entre ellos vivan mayor o menor confianza. Y menciono las otras 3 que me parece que vale la pena tenerlas allí como en el radar. Pero no quisiera también dejar de paso en esta época, que es una época, ya ahorita Marcos puso unos ejemplos que tocaban el tema político. En esta época especialmente privilegiada, digo, para uno analizar en los discursos políticos con los que todos nosotros en calidad de ciudadanos nos encontramos, ¿cuántas apelaciones al miedo hay? ¿Qué tanto se apela al miedo a lo que esto y qué tan fundamentado están esos miedos a los que se apela? Eso es fundamental, porque ¿qué pasa con el miedo como emoción? Que te centra solamente en ti. Hace que toda tu cuidado y tu atención esté en ti, te cierra en egoísmo, hace que el otro no te importe, porque es un tema de supervivencia, me concentro en mí y en los míos, y en ese sentido acaba con cualquier posibilidad de velar por los otros. Las otras 3 emociones son, y es importante ahí como que las tengamos en el radar, y pues si más adelante quieren profundizar en ellas, el libro que les recomendaría de Martha Nussbaum se llama La monarquía del miedo, justamente. Uno es la repugnancia. La repugnancia es la emoción que se construye a propósito como del sentido de
la contaminación, ¿sí? Es la emoción a propósito de la cual se han justificado toda suerte de discriminaciones en el mundo, ¿sí? Por lo general está asociado a cuestiones, digamos, que nos vinculan con lo más original de nuestra animalidad, ¿sí? Y en ese sentido, muchas veces a lo largo de toda la historia se ha apelado a que tal o cual pueblo, tal o cual grupo humano es, digamos, repugnante en algún sentido. Y se utiliza eso para discriminarlos, para decir, no, lo que pasa es que los homosexuales, no, lo que pasa es que los negros, no, lo que pasa es que los judíos, Ahora vamos a una no, lo categoría que más pasa amplia, es que los migrantes. palestinos, ¿ah? Y una compleja, los migrantes, que lo comparan con cucarachas, ¿no? Con plagas. Sí, 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 Sí. horrible. Entonces, todas esas terminan siendo justificaciones para repugnar y para decir, eso es lo desagradable, lo repugnante, y acá estamos ¿quiénes? Los ciudadanos de bien, las personas trabajadoras, los puros, los rectos, los verdaderamente creyentes, los normales. Ese tipo de razonamiento termina configurando una manera de excluir al otro y de justificar toda suerte de discriminaciones. Una tercera emoción en ese sentido es la ira, que tiene un componente de indignación, pero también tiene un componente que es como el de la venganza. Todos hemos sentido ira, ¿sí? Pero no necesariamente todos hemos acudido a vengarnos, porque le hemos dado quizás prioridad a la indignación. La indignación tiene un gran poder. Digamos, casi todos los movimientos y las causas sociales han estado fundamentados en la indignación, pero no necesariamente en este componente de venganza que sí es, digamos, destructor de la sociedad y que le puede hacer mucho daño a la configuración de una ciudadanía democrática. Y la otra que ella destaca en esta cartografía emocional, digamos, desfavorable para la democracia es la envidia. La envidia es una emoción, quizás la teórica que más estudió la envidia es Melanie Klein, una psicoanalista. La envidia es una emoción que está basada en una distribución, bueno, digamos, típicamente desigual de cuestiones como el prestigio, el poder, la riqueza, etc. Eso pasa en todas las sociedades. El asunto es que de allí fácilmente se llega a la idea de que aquel que tiene aquello que yo no tengo puede ser objeto de discriminación justamente por ello. En una sociedad donde prime la envidia como emoción política, es muy difícil pretender alcanzar objetivos comunes, porque si nos beneficia a otros, también beneficia a aquel al que envidio. Hay que contrarrestarlo. Y contrarrestarlo quiere decir apostarle fundamentalmente a la construcción de confianza, porque la confianza posibilita también creer más en el otro, y eso es lo que llama Nussbaum tener fe. Es una fe, digamos, como desprovista de connotación religiosa, pero es creer en lo que el otro es capaz de hacer a pesar de sus errores. También habilita para la esperanza y motiva la capacidad de amar al otro e incluirlo desde la compasión. Eso. Hemos llegado a un elemento muy importante de conectar la confianza que se construye a partir del vínculo para saberse parte del mundo y reconocerse parte de él, y la confianza, Luis, que se plantea para que la sociedad tenga los brazos abiertos y reciba, como se ha hecho desde Egipto, a los extranjeros también, a los migrantes hoy día, o a quienes son diferentes, para construir una sociedad donde todo es posible. Si lo quisiéramos ver y revisamos la historia de los alimentos, es un tema que yo estudio con pasión, que por cierto Diana Uribe publicó 4 de sus podcasts fantásticos al respecto hace poco. No hay un plato de origen, ¿sí me explico? Hay una historia de fusión a través de los trasegares del mundo y de ello. Dada pues las condiciones de los tiempos, nos corresponde cerrar acá. Vamos a reunir en la casa de Erika Tencio y ahorita paso la dirección de ella, ¿verdad? Que vamos a llegar allá para que lleguen. No podemos abrir, discúlpenos, porque hay personas que vienen con una muestra hermosísima, pero digamos nuestras redes, las que las tienen, o a través del colegio, vamos a estar súper dispuestos de verdad
Si alguien tiene algún interés, con gusto poderlos llevar. También lo que me resta es decir que educar emocionalmente no es añadir una actividad más, es transformar la calidad del vínculo con el que acompañamos la vida de otros. Gracias, Erika, Ulises, Luis Carlos, y a ustedes por estar aquí, no solo asistiendo, sino pensando con responsabilidad y haciendo de este espacio un lugar donde de verdad la esperanza se convierte en un abrazo y la posibilidad de sabernos diferentes para que, en palabras de Dussel, lo distinto no se convierta en distante, sino en una oportunidad de crear nuevas comunidades. Gracias, quiero decir de manera también muy simbólica, a la compañía María, gracias al colegio, gracias a la Casa de Convivencia, de Retiros, al rector Jairo, al equipo de maestros y maestras, orientadores, padres, madres, estudiantes, al gran equipo de administración y personal, y también a este gran equipo que muchas veces está detrás permitiendo todo, las personas del servicio general, los que hacen el aseo, los que ponen, son seres humanos que de verdad, los que controlan el sonido, permiten que esto sea posible. Gracias por abrir este espacio, porque hacer esto y, como se los decía en el espacio de ayer, seguir replicando esto en sus espacios de conversación, de actualización, es importante para que esta curva a nivel de hábitos se sostenga. De lo contrario, pues va a suceder lo que sucede, lo digo con todo respeto, en un retiro, ¿no? Vamos felices, somos los mejores padres, esposos durante las 2 semanas siguientes y después volvemos a lo mismo. Solamente decirles que aún estamos a tiempo y que vale la pena cambiar. Muchas gracias a ustedes.